Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta actividad que está programada en el marco de psicoanálisis y escritura que venimos haciendo desde hace un tiempo. Entre el psicoanálisis y la literatura hay muchos elementos en común. En principio, pues el uso de la palabra y la puesta en marcha de la fantasía. ¿Cómo hacer conexiones entre estas dos disciplinas? ¿Cuál es la especificidad de cada una? ¿Cómo hacer crítica literaria con el psicoanálisis? ¿Qué enseña la literatura al psicoanálisis? Estas y muchas preguntas nos mueven a hacer jornadas o actividades de conexiones entre el psicoanálisis y, en este caso, la literatura. Por eso hemos invitado a 3 personas muy interesadas en ambos campos, tanto en el psicoanálisis como en la literatura, quienes han desarrollado una actividad alrededor de esta conexión o de estos asuntos. Ellos son Andrés Arteaga, Judith Nieto y María Cecilia Salas. Entonces, en la jornada de hoy vamos a escuchar 3 ponencias, muy interesantes las 3, y después de cada una vamos a hacer una discusión alrededor de lo que escuchemos. Entonces, le voy a dar la palabra a la persona que va a presentar, a Andrés Arteaga. ¿Es Andrés Penagos? Buen día, sí, yo voy a estar encargado de esta primera mesa. Pero entonces yo sí posiblemente estaré acompañándolos más adelante en la parte de la discusión. Por ahora creo que sin más preámbulo podemos darle la palabra a Andrés Arteaga para que empiece con su desarrollo del trabajo. Más adelante los acompañaré cuando estemos haciendo las preguntas entonces. Adelante, Andrés. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, la parte técnica primero. Buenos días. Sí, Voy a compartir la pantalla y hacer un pequeño ajuste. A ver. Acá. Y luego. A ver, ahí, mejor. Vale. Sí, está bien. Sí, pero estaba funcionando, ya no funciona. En fin. Ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Primero que todo, a Beatriz y a los compañeros de los foros en Medellín y en Pereira. Yo voy a hablar de del método psicoanalítico como de interpretación de textos literarios, algunas aplicaciones y algunos límites. Como Beatriz decía, pues en mi trabajo, yo soy profesor de literatura pero tengo una formación en psicoanálisis, o sea, yo tengo una formación en psicología y en psicoanálisis, y al hacer mi doctorado, pues de alguna manera vi como algo natural aplicar algunos conceptos, y más que conceptos, un método a la lectura, a una lectura de textos literarios. Entonces, es lo que quiero pues compartir con ustedes hoy. Entonces, básicamente voy a dividir la presentación en una parte pues teórica al principio, ¿cierto? Para hablar de algunos temas, del método. Y al final voy a hablar de un análisis del poema de Lúzar, de Álvaro Mutis, que es mi tesis, digamos, de doctorado fue alrededor de la melancolía y el desvanecimiento del yo en la obra de este pues, poeta colombiano que todos queremos y conocemos mucho. Entonces, también les pido disculpas si hablo muy rápido y algunas citas no están traducidas al español, son 2 o 3 citas en francés,
pero creo que es importante mantener el francés por todo el tema del trabajo de la doble significación de algunas de las palabras. Y también pido disculpas si esto que yo voy a hablar ya lo conocen. Quizás es muy básico para muchos de ustedes. Entonces, voy a leer para no perderme. Voy a leer y voy pasando las diapositivas. Entonces, para dar cuenta del método empleado por Lacan en el análisis de textos literarios llamado método psicoanalítico, haremos un breve recorrido por algunos de los principales textos en donde el psicoanalista francés emplea este método y la manera en la que lo incorpora en su reflexión sobre el sujeto del inconsciente. Lacan se interesó tempranamente en su enseñanza por la relación entre el texto escrito y el sujeto del inconsciente, y tal interés lo mantuvo a lo largo de sus seminarios, al punto de consagrar uno de los últimos, Le Symptôme, o El Síntoma, con H, enteramente al escritor irlandés James Joyce. Una de las tesis fundamentales de Lacan es que la relación entre el sujeto y el objeto del deseo pasa por lo escrito, por el ejercicio de la escritura. La tarea del crítico que utilice la teoría del psicoanálisis como método de interpretación del texto literario será proponer una interpretación del texto a partir de un núcleo central que hay que descomponer para construir una gramática del deseo. Lacan llama este núcleo central o significante primordial que subyace en el lenguaje textual, en nuestro caso, y que hay que descomponer, como todos sabemos, un point de capitón o un punto de capitón, o creo que se traduce como punto de colchonero, me parece, en este sentido. La teoría se sitúa en la misma perspectiva, entonces, esta teoría de Lacan se sitúa en la misma perspectiva que la teoría del trazo de Derrida o la idea de un significante tutor de Roland Barthes. Estos autores proponen la existencia de un componente central en el texto a partir del cual éste se organiza y adquiere una nueva lógica a la luz de la interpretación. Igualmente, dichos enfoques teóricos privilegian el registro escrito sobre lo puramente oral, pudiendo de esta manera nombrarse como grafocentristas, en tanto que hay un acento puesto en el registro escrito y en los efectos de este sobre el sujeto. En el seminario El yo en la teoría de Freud del 55, Lacan analiza la comedia Anfitrión, adaptada por Molière, para introducir su tesis sobre el doble estatuto del yo, simbólico e imaginario. Ese año académico, Lacan lo dedicará al estudio del yo y a su relación con la técnica del psicoanálisis. En la lección del 8 de junio se sirve de un texto literario para demostrar su tesis, según la cual uno de los peligros para la técnica del psicoanálisis es confundir el carácter imaginario del yo con su carácter simbólico. En un fragmento de Anfitrión de Molière, en donde Saussure habla consigo mismo, como en una especie de diálogo entre el yo imaginario y el yo simbólico, Lacan analiza estas dos cualidades del yo, y voy a citar al seminario en su versión original. Qui va là? Moi. Qui moi? Moi courage, Saussure. Quel est ton sort? Dis-moi, d'être homme et d'en parler. Es-tu maître ou valet? Comme il me prendre envie, où s'adresse tes pas, où je dessein d'aller. Voy a hablar un poco de dos palabras importantes de este texto, donde hay dos cualidades diferentes del yo, una imaginario y una simbólica. Qui, moi, indica la existencia de esa dualidad del yo en la pieza. En primer lugar, se trata del yo imaginario, que responde a una imagen especular del otro. Es-tu maître o valet? Nos indica que hay una primera alienación, maître o valet, en tanto Saussure ocupa un lugar en la estructura social, siendo esta una primera característica del nivel imaginario del yo. Saussure, quien es un criado, un valet, apela a su vez al orden simbólico al evocar en el juego de pregunta-respuesta la condición del ser hablante. Quel est ton sort? Dis-moi, d'être homme
de parler, se tiene entonces dos características del yo ejemplificadas en el personaje de Saucy. Por un lado, el yo imaginario, en tanto Saucy pertenece a una escala social en donde hay una división del trabajo y unos roles específicos, en su caso ser un criado, y el carácter simbólico del yo al aludir a su condición de hombre hablante, es decir, un rasgo que es común a quien está inscrito en el orden simbólico, el orden del lenguaje. En donde es más evidente esta alienación, que consiste fundamentalmente en confundir el carácter del yo con el lugar dado a la persona en el ámbito social, es cuando Anfitrión cree que es suficiente ser un general victorioso para comprender algo de su deseo. Sobre lo que Lacan plantea, cito a Lacan, c'est monsieur fondamentalement aliéné qui ne rencontre jamais l'objet de ses désirs, a s'apercevoir pourquoi il tient fondamentalement à ces moi et comment ces moi est son aliénation fondamentale. Cierro la cita de Lacan. Esta alienación, en tanto el personaje confunde su rol social con el imaginario de su yo, a partir del cual no encuentra el objeto de su deseo. El hecho de analizar esta característica teórica del yo en un drama encuentra justificación cuando Lacan dice, y cito, estudiemos, según una tradición que es la práctica que criticamos, a los personajes del drama como encarnaciones de personajes interiores. Cito, fin de la cita. Se trata entonces de poner a prueba los conceptos a partir de una tradición que no es ajena al psicoanálisis. Perdón que me perdí aquí. En la clase del 6 de junio del 1956, en su seminario sobre la psicosis, Lacan analiza la tragedia de Jean Racine Attali. El argumento fundamental en este texto es que, y cito, el significante no solo da la envoltura, el recipiente de la significación, sino que también la polariza. La estructura la instala en la existencia. Sin un conocimiento exacto del orden del significante, es imposible comprender cualquier cosa de la experiencia psicoanalítica. Fin de la cita. Para Lacan se trata entonces de entender primero el funcionamiento del significante para luego ver las posibles significaciones del texto literario. Es decir, el orden del significante en la secuencia sintagmática. Lo primero que le interesa señalar a Lacan es cómo la correspondencia entre significado y significante es algo que para Saussure fue problemático. Y cito a Lacan. El solo hecho que... Perdón, Andrés, discúlpame que te interrumpa. ¿Será que puedes hablar un poquito más despacio? Más despacio, sí. Sí, porque va Listo. como rapidito. Ok, gracias. Gracias. Cito entonces a Lacan. Dice, el solo hecho que la experiencia del significante quede abierta, es decir, que haga problemática la locución, la frase entera nos muestra a la vez el sentido del método y sus limitaciones. Fin de la cita. Entonces Lacan con esto introduce la idea de que hay una discontinuidad entre el significado y el significante, tomando una frase del texto de Racine, en donde Abner, oficial de la reina Athalie, le dice a Joad, el gran sacerdote, y cito a Lacan, «Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel». Fin de la cita. Lo que hace Lacan es descomponer la frase y mostrar cómo ésta nos puede llevar a un equívoco. Y cito nuevamente a Lacan. Le oui est quelque chose de bien particulier et du fait qu'il vient de quelque chose qui veut dire comment c'est bien ça. Le oui est en général confirmation, pour le moins une concession, le plus souvent en oui, mais et bien dans le style. Fin de la cita. Si se toma solo el oui, habría muchas posibilidades en la significación. Sin embargo, el sentido de la frase viene después determinada en après-coup. El sacerdote podría interpretarla de una manera según su experiencia, pues este teme por la vida de su hijo, quien será el sucesor del trono.
Por esto no se puede aislar ese sí del conjunto de la frase. Posteriormente hay otros significantes que Lacan enfatiza, como eterno, temblar, temer, celo. ¿Qué los encadena? Tres de estos significantes, eterno, celo y temblar, son utilizados por Abner y Joad en la pieza teatral desde lugares diferentes. Abner los utiliza desde el plano imaginario de los sentimientos frente a Talí, temor, temblor y celo. Y Joad los introduce en el plano simbólico, pues habla del temor de Dios, del temblor frente a su poder y del celo unido a una ley divina. Quizás uno de los puntos más importantes del texto de Lacan sobre el método es lo que él llama el lugar del significante primordial, o point de capitón, en el lenguaje. El papel que éste cumple y lo definitivo que es para la labor interpretativa. En el caso específico de la tragedia de Racine, este será el significante temor, crainte, de Dios, y cito el seminario en castellano. No tenemos ninguna razón de privarnos de algo que es el verdadero punto central sobre el cual gira todo análisis concreto del discurso. A esto lo llamaré el point de capitón. Entre la palabra temor y su significante, con todas sus connotaciones transignificativas, que es algo sobre lo cual todo irradia, todo se organiza, a la manera, si ustedes quieren, de esas pequeñas líneas de fuerza que forman en la superficie de una trama, por ese point de capitón o punto de capitón. Allí están los puntos de convergencia que permiten situar a la vez retroactivamente y de manera prospectiva todo lo que acontece en el discurso. Fin de la cita. Entonces, con esto, la interpretación psicoanalítica adquiere una nueva dimensión a partir de la puesta en marcha de este significante central alrededor del cual el intérprete reorganiza el texto y la teoría psicoanalítica se nutre de esta operación discursiva, presente en la tragedia de Racine. Lacan como intérprete aísla ese point de capitón con un propósito determinado: construir la teoría sobre la psicosis. Este es el tema del seminario del 56. Y si hay un punto central en su articulación teórica sobre la psicosis, es que ésta se produce debido a la ausencia de un significante primordial, el significante del nombre del Padre. Es por esto que la interpretación de Lacan gira en torno al significante significado Kant, que para Lacan contiene una serie de connotaciones transignificativas, a partir de las cuales el texto adquiere una nueva significación. Hablamos entonces de la significación en tanto la labor del intérprete afecta el uso que se haga del texto literario, como por ejemplo, en este caso, la teorización de Lacan sobre la ausencia del significante del nombre del Padre como desencadenante de la estructuración subjetiva de la psicosis. Eso se construye a partir de la labor interpretativa específica de un autor, que en este caso será Lacan. En el primer texto, en el primer texto de la colección de ensayos y conferencias titulado Escritos, encontramos el seminario sobre la carta robada, dedicado al cuento de Edgar Allan Poe. En este seminario, Lacan enfatiza la función del significante en el relato a partir de 4 elementos: la repetición, la materialidad, la ausencia y el desplazamiento. El primer elemento que destaca Lacan es la repetición, tomando como punto de partida el concepto freudiano de compulsión a la repetición, elaborado por Freud en Más allá del principio del placer y señalado igualmente en el análisis del motivo de la elección del cofre. La tarea entonces de Lacan en el análisis del texto de Poe es, y cito a Shoshana Feldman, señalar que la conspiración, que la secuencia de eventos es contingente y está sobredeterminada por un principio de repetición, que
que gobierna e inadvertidamente estructura su impacto dramático e irónico. Fin de la cita. Lo que está repetido en el cuento de Poe, continúa Feldman, y cito, son las tres posiciones funcionales en la estructura, que determinan tres puntos de vista diferentes, tres tipos de relación y actos de mirar de la carta robada. Fin de la cita. Lacan sitúa inicialmente dos escenas en las cuales la carta aparece como protagonista. La primera escena o escena primitiva se desarrolla en el despacho de la reina, en donde, en presencia del rey, una carta que pone en peligro la estabilidad del poder de la soberana es reemplazada por otra gracias a una astuta maniobra de uno de los ministros allí presentes. La segunda corresponde a la visita de Dupin, el jefe de policía, a la casa del ministro, en la cual, igualmente en una maniobra detectivesca, sustrae la carta de la posesión del funcionario real. Entonces hay dos escenas, según el análisis de Lacan, y cito, tres tiempos que ordenan tres miradas soportadas por tres sujetos, encarnadas cada vez por diferentes personas. Fin de la cita. Un segundo punto importante es el concepto de materialidad del significante. Los significantes contenidos en el objeto carta son imposibles de destruir. El mensaje circula a pesar de que la carta como objeto material no aparece. Es decir, que hay una materialidad real del significante en el relato, que hace actuar a los sujetos allí implicados. El significante en cuanto tal no desaparece, se desplaza, actúa sobre lo real a partir de la imposibilidad de su desaparición. Esto lleva a situar el tercer elemento, que es la ausencia del significante, ya que es por su ausencia como el significante actúa. La carta, como objeto material, no aparece. Lo que importa no es tanto el objeto material, sino su ausencia. En últimas, su mensaje. El cuarto elemento es el desplazamiento del significante, como la clave misma de la operación simbólica que se encuentra en la etimología del título original del cuento de Poe, que es en inglés The Purloined Letter. El autor juega con la etimología de la palabra anglo-francesa purloin, compuesta por el prefijo inglés pure, encontrado en palabras como purpose o purchase o purport, y del antiguo francés loin, que deriva en longer, tomar, seguir, loigner, a lo largo de, lo cual lo lleva a decir lo siguiente, y cito, lo que nos ocupa es que la carta tiene un trayecto que le es propio. Hemos entonces aprendido que el significante no se mantiene sino por su desplazamiento. Lo anterior le sirve a Lacan para teorizar la determinación subjetiva por medio del desplazamiento del significante. Según esta teorización, para que el significante actúe debe estar en constante desplazamiento, de allí que la metonimia sea una de las características de funcionamiento de la cadena significante junto con la metáfora. En 1958, Lacan escribe Juventud de Guide, o La letra y el deseo, sobre el libro de Jean Delay, La juventud de Guide, a propósito de los años de juventud del poeta francés André Gide. En este texto aparecen tres elementos fundamentales para el análisis textual: la definición del método psicoanalítico, que sirve para interpretar el texto literario; la teorización sobre el estatuto de verdad subjetiva, que subyace en la ficción; y finalmente la relación entre el autor, Gide, y el destinatario de su correspondencia íntima. Lacan define lo que será el método psicoanalítico para el análisis de un texto literario, diferenciándolo de lo que él llama el psicoanálisis aplicado. Y cito, el psicoanálisis solo se aplica en sentido propio como tratamiento y por tanto a un sujeto que habla y oye. Fuera de este caso, solo se puede tratar de método psicoanalítico, ese método que procede del desciframiento, déchiffrage en francés, de los significantes, sin consideración por ninguna presupuesta forma de existencia del significado. Fin de la cita.
Hemos visto entonces la operacionalización del significante dentro del texto literario y la subsecuente interpretación del crítico amena al entendimiento de su funcionamiento y de sus principios. Por esta razón, en este tipo de análisis, el crítico no se interesa tanto por los significados en el texto, sino más bien por el funcionamiento de los significantes y la relación de ellos con la estructura del sujeto como objeto último de una lectura psicoanalítica. El segundo elemento importante es lo que Lacan nombra como, y cito, la verdad de la ficción. Cuando se refiere a la operación poética, definida como una, cito, una operación que se revela en la estructura de ficción y que contiene una verdad del sujeto del inconsciente. En la labor de interpretación del texto ficcional, el crítico supone una verdad constitutiva del sujeto del inconsciente presente en el texto, frente a la cual hay que distinguir dos cosas: el saber del autor y el saber del texto. En el primero se trata del saber propio del autor del texto, que está referido a su experiencia subjetiva, biografía, educación, concepción del mundo. Y en el segundo se trata de cómo el texto articula un saber que está relacionado no solo con el autor, sino que está en directa relación con las condiciones y los modos de producción del texto, es decir, la recepción por parte del lector, intérprete, y el saber sobre el sujeto del inconsciente. Jacques Derrida, en El factor de la verdad, se pregunta lo siguiente sobre la labor interpretativa del psicoanálisis y específicamente sobre la interpretación de Lacan al texto de Poe, y cito a Derrida: ¿qué pasa en el desciframiento psicoanalítico de un texto cuando este último, lo descifrado, se explica a sí mismo? ¿Cuándo dice más de sí mismo que el trabajo de desciframiento? Y especialmente cuando el texto descifrado inscribe en sí mismo adicionalmente la escena del desciframiento. Fin de la cita de Derrida. Para Derrida, en el método planteado por Lacan, en el análisis del texto de Poe y de Freud, en su análisis del cuento de Andersen, El traje del nuevo emperador, se privilegia la teoría por sobre el texto a analizar. Para Derrida, el crítico francés, el análisis opaca el texto y pone en primer plano la conceptualización que el crítico espera encontrar. Esta crítica es válida cuando el texto pasa a un segundo plano en la labor de interpretación y se pone más de lo que Starobinsky llama, y cito a Jan Starobinsky, el delirio de la interpretación. Fin de la cita, por parte del crítico. Es evidente que en muchos casos el crítico pone más de sí que lo que el texto puede ofrecer. Lo que valdría la pena preguntarse es, ¿no es acaso la lectura e interpretación de un texto el producto de una experiencia y de una serie de lecturas previas al texto? Roland Barthes dice sobre esto, y cito a Barthes: ese yo que se aproxima al texto es ya una pluralidad de otros textos, de códigos infinitos, o más exactamente, perdidos. Objetividad y subjetividad son ciertamente fuerzas que pueden apoderarse del texto, pero son fuerzas que no tienen afinidad con él. Fin de la cita. Otro momento importante del texto, en el texto sobre Guide, es cuando Lacan sitúa la lettre, la carta, en el lugar del deseo de André Gide. Jean Delay, en su texto biográfico, utiliza extensamente los diarios íntimos inéditos de Guide para documentar su investigación. Y sobre este aspecto, Lacan analiza la función del destinatario de estos cuadernos, más que su contenido. Y cito a Lacan: no es su contenido, sino su destino, donde hay que buscar la diferencia entre estas cartas íntimas. Fin de la cita. ¿A quién se dirige Guide en estos esta es parte de la cita. ¿A quién se dirige Guide en estos papeles, estas cartas? ¿Quién es su destinatario? Así como, fin de la cita, así como en la carta robada de Poe importaba lo que la carta ponía a operar en cada uno de los sujetos allí implicados, en el diario de Guide lo que importa para Lacan, más que el soliloquio de Guide con Dios, son los efectos de esa palabra en su búsqueda por un deseo puro.
Cito la bella Alma Guid. Shoshana Feldman pone en funcionamiento este método psicoanalítico en su interpretación de la novela de Henry James, The Turn of the Screw. Así como Lacan, ella reconoce también que al interior de la novela hay una puesta en juego de la lógica del inconsciente, al destacar los cuatro elementos fundamentales del análisis textual: la repetición, la materialidad, la ausencia y el desplazamiento del significante. Feldman dice que en el texto de James es, y cito, la muerte misma la que mueve la cadena narrativa hacia adelante, lo que inaugura los desplazamientos en el manuscrito y el proceso de sustitución de los narradores. Fin de la cita. Para esta autora hay repeticiones o series en la novela que dan cuenta de la lógica del funcionamiento del inconsciente, series de voces narrativas, series de cartas unidas por un vacío en su contenido que tienen una función precisa en el texto. A partir de su ausencia, organizan la trama del relato. Y cito a Feldman: toda la historia surge de la imposibilidad, así como de la necesidad de escribir una carta sobre lo que faltaba en la carta original. Fin de la cita. Hay otros significantes sobre los cuales gira la interpretación propuesta por Feldman, los cuales organizan el relato y le dan una connotación transsignificativa. Uno de estos elementos es la palabra grasp, la cual tiene una doble función en el texto. Por un lado, tiene la connotación abstracta de comprensión o entendimiento. Cuando Mr. Gross, hablando del pequeño Miles, dice, y cito, la manera en la cual entendí cómo él recibió esto. O sea, ese grasp en inglés también quiere decir como entender algo, pero por el otro lado tiene la connotación de un abrazo, de un fuerte abrazo, como grasp es también abrazar, que termina con la vida de Miles por parte de la guardiana. Y cito, el abrazo con el cual lo rescaté pudo haber sido aquel que lo atrapó en su caída, mientras caía. Y en inglés es, the grasp with which I recovered him might have been that of catching him in his fall. Entonces ella está usando este grasp en el sentido de entendimiento y de abrazo. Y cito a Feldman, ¿cuál es la relación y la interpretación entre el acto de comprensión y el acto de apretar con nuestra mano a alguien hasta el punto de sofocarlo? Fin de la cita. Para esta autora, la relación entre el psicoanálisis y la literatura debe partir de la exigencia del texto de hablar un lenguaje claro, que pueda ser transmisible, en donde la inexistencia de un discurso amo reserve los mejores frutos de la interpretación. Sin embargo, es consciente de que siempre habrá un resto que escapará a cualquier intento de interpretación, el cual por su parte constituye la esencia misma de la literatura. Y cito a Feldman, la literatura, la misma literalidad de las palabras, no es más que la muerte del amo. La literalidad, que es esencialmente impermeable al análisis y a la interpretación, y que necesariamente permanece sin importancia con respecto a lo que en la interpretación tiene importancia, constituye no menos que todo el resto. Fin de la cita. El lugar del lector en esta tarea de interpretación es fundamental, ya que en el texto hay una estructura subyacente a partir de la cual el lector propone una interpretación con la que intenta llevar a la superficie dicha estructura. La labor interpretativa es un laberinto de múltiples entradas. Es lo que el lector, es lo que Roland Barthes llama un productor del texto. Para Barthes, y cito, lo que está en juego en el trabajo literario y en la literatura como trabajo es hacer del lector ya no un consumidor, sino un productor del texto. Fin de la cita. Ya que, y sigue la cita, la escritura no es la comunicación de un mensaje que parta del autor y vaya al lector,
es específicamente la voz misma de la lectura. En el texto solo habla el lector. Fin de la cita. La voz de la lectura es el encuentro de la voz del autor y la del lector, cuyo resultado deriva en una serie de nuevas significaciones que le dan al texto una dinámica que permite conectarlo con el tiempo y lugar en que fue producido y que ahora es leído. Esto es lo que Gadamer llama Gespräch o diálogo o conversación. En tanto, el autor y lector se encuentran en esa especie de diálogo, y la interpretación que se da en ese momento hace que esta última sea casi infinita, ya que cada vez habrá nuevos sentidos que se produzcan a partir de este encuentro. Para Barthes, y cito a Roland Barthes, interpretar un texto no es darle un sentido, sino por el contrario, apreciar el plural de que está hecho. El texto no es una estructura de significados, es una galaxia de significantes. No tiene comienzo, es reversible, se accede a él a través de múltiples entradas, sin que ninguna de ellas pueda ser declarada con toda seguridad la principal. Fin de la cita. Para el semiólogo francés, el texto hay que descomponerlo para ver de qué está hecho, ver cuáles son sus tejidos. Se trata, y cito a Barthes, de esparcir el texto en vez de recogerlo. En esta tarea es fundamental localizar el significante tutor, el cual está dividido en una serie de unidades de lectura, que es lo que Barthes llamó lexias, que el intérprete debe aislar de manera arbitraria en su tarea de desmembramiento del texto. La tarea del crítico, entonces, es descifrar, desanudar esa red significante en donde está implicado el sujeto y el orden simbólico. Barthes tiene una concepción dialéctica de la escritura. Por un lado, encontramos en un texto la red lingüística compuesta por las leyes objetivas del significante, condensación, desplazamiento, ausencia, y por el otro lado, encontramos el sujeto con su biografía anudada por el trabajo de la escritura del texto. El esfuerzo teórico de Barthes se concentra en teorizar la dinámica relación que se establece entre los componentes del discurso en el texto y la operación simbólica del sujeto del inconsciente, la cual se pone en juego mediante la inserción del deseo en la cadena significante a través del proceso de escritura. Y cito a Kristeva. La objetivación del deseo por la escritura exige del sujeto que él nombra como metalengua, que Barthes nombra como metalengua, el doble movimiento de adhesión y distancia, en el cual reprime su deseo de significante por la sanción de un código lingüístico, semiótico, dictado por una ética utópica, insertar en la sociedad una práctica que ella censura, comunicarle lo que no pueda oír. Fin de la cita. El sujeto literario, entonces, propuesto por Barthes, es un sujeto antipsicológico, en donde hay una libertad frente al significante y a lo real, en donde hay un exceso del yo y su otro. Es lo que él nombró como escritura. Hay, sin embargo, un campo literario más opaco en la operación del significante, y es lo que Maurice Blanchot llamó un lenguaje ininteligible, el trabajo del lenguaje de la poesía. Un trabajo en donde, y cito a Kristeva, toda definición está absorbida en el inconsciente, en donde toda su sustancia lingüística y subjetiva es fluida e incandescente, en donde el sujeto no está vacío bajo la apariencia de un sentido múltiple, sino que es un excedente de sujeto. Fin de la cita. El lenguaje poético opera en el registro del lenguaje y pone a su vez en funcionamiento un componente que opaca el sentido. A pesar de rodearse con el manto simbólico del lenguaje, el trabajo de la poesía nombra lo innombrable a partir de la ausencia. El vacío organiza el universo poético para darle forma universal. Teóricos como Freud, Lacan, Feldman, Barthes o Kristeva han intentado teorizar eso innombrable
das Ding, el objeto A, lo real, sucumbiendo siempre frente a esta imposibilidad. Para los poetas, se trata de buscar en el ejercicio mismo de la poesía. En el análisis del texto de Mutis, que haremos enseguida, veremos cómo opera este objeto que no se puede nombrar y que el poeta mismo sabe de su impotencia frente a su irrepresentabilidad. Dice, y cito a Álvaro Mutis, busquemos las palabras más antiguas, las más frescas y pulidas formas del lenguaje. Con ellas debe decirse el último acto. Con ellas diremos adiós a un mundo que se hunde en el caos definitivo y extraño del futuro. Fin de la cita. Gerard Bachmann, en su artículo El arte, el psicoanálisis y el siglo, destaca igualmente cómo la imposibilidad de la representación es una de las características fundamentales de un tipo de objeto de arte de finales del siglo XX. Un ejemplo de ello es la pintura abstracta suprematista de Malevich. Y él pone pues como ejemplo esta obra que es Carré Noir sur fond blanc, cuadro negro sobre un fondo blanco, en donde Bachmann plantea que el artista ruso rechaza la imagen y en contrapartida propone, y cito a Bachmann, una experiencia de la ausencia del objeto. El objeto es esta ausencia real, opaca, que nos señala la imposibilidad de la representación. También señala cómo la lógica del no todo, del resto, es también una constante en la representación plástica de finales del siglo XX. Para él, la figura de la ruina vuelve a operar al interior del campo estético contemporáneo. La ruina no solo representa una realidad nefasta del siglo XX como consecuencia de las dos guerras mundiales, sino que Bachmann la define como, y cito, el objeto en tanto que habla, el objeto hablantinoso, reducido a un trazo, a un signo. Fin de la cita. Destaca la ruina en tanto, cito, representación estética construida. Fin de la cita, ya que es un objeto en donde el trazo, en sentido derridiano, da cuenta de algo que no es posible nombrar, ya que pertenece al registro de lo real. Sobre esta característica, Bachmann pone como ejemplo el film que probablemente todos conocen, de Shoah de Claude Lanzmann, sobre el holocausto judío. Y cito, la Shoah, el holocausto judío, es a partir de ahora la palabra indestructible de lo que no se puede nombrar y que está en las entrañas de este siglo. Fin de la cita. Shoah es la palabra hebrea que utiliza Lanzmann para hacer una representación estética en 35 milímetros y en más de 9 horas de documental de uno de los eventos más catastróficos del siglo XX, el deliberado asesinato masivo de civiles judíos, homosexuales, enfermos mentales, gitanos y otros prisioneros de guerra por parte de los nazis. Lanzmann intenta darle un lugar simbólico a aquello que no fue nombrado apropiadamente desde el comienzo. Un real que se resiste a ser simbolizado aún por aquellos que sobrevivieron y lo intenta al darle el nombre de Shoah. Bueno, yo no sé si voy a parar aquí. Bueno, yo sé que las preguntas son al final, pero voy a tomar un poquito de té y voy a hablar del poema del Húsar de Álvaro Mutis. Esta cita de Walter Benjamin es muy bonita porque habla precisamente cómo la obra de arte no es un reflejo de su tiempo. Ella instaura un tiempo, una nueva representación de algo que antes no existía. Precisamente el lenguaje del arte como un poco más allá del lenguaje simbólico, ¿no? Entonces yo en este trabajo voy a hablar de un poema. Lo que intenté hacer en este trabajo de análisis de este poema es precisamente aplicar este método psicoanalítico, así como pues buscar cómo de alguna manera el psicoanálisis o el método psicoanalítico también sirve como un ejercicio de lectura, ¿cierto? Interpretación. Entonces eso fue mi propósito con
con este texto, con este análisis de este texto. Y si voy muy rápido también, por favor, Mónica, tú me dices. El punto central de este análisis, del análisis de este poema, que probablemente todos conocen, es el estatuto del objeto melancólico en el poema El Húsar. Analizaremos el estilo del poema, los personajes y su función, el tiempo de la historia y cómo este forma parte de las imágenes que el poeta quiere explorar en su texto. En este análisis se hará una lectura de la estructura interna del texto que permitirá establecer series o repeticiones de significantes, imágenes, sentidos, símbolos, y luego veremos cómo el objeto melancólico aparece presente en el texto. Veremos cuáles son sus formas de representación, las imágenes a las cuales recurre el poeta y la forma interna en donde se ponen a prueba los conceptos de deseo y fading del yo. El Húsar es uno de los textos en donde el autor colombiano desarrolla lo que él mismo llama, y cito, un muestrario muy completo de mis demonios, de mis preocupaciones, de las imágenes que me visitan en forma recurrente, una especie de muestrario muy completo de mi mundo. Fin de la cita. La extensión del texto permite seguir con detalle las imágenes, los símbolos, los significantes, el afecto melancólico y el objeto de la condición melancólica moderna. La figura de los húsares es emblemática para Mutis, no solo por la connotación histórica y simbólica que tiene en una tradición militar europea que data del siglo XV, sino también por lo que de su psicología particular destaca el autor colombiano para la composición del personaje. A Mutis le interesa fundamentalmente el carácter aventurero y al mismo tiempo leal de estos soldados mercenarios que lo arriesgaban todo para el cumplimiento de una misión. El húsar del poema ha viajado al trópico después de una vida llena de peligros. Es allí donde se lo conoce y al mismo tiempo muere. Mutis hereda un estilo de poesía en prosa que se inicia con los pequeños poemas en prosa de Baudelaire y que junto con la corriente simbolista le sirven para abandonar la forma del verso como expresión decisiva de la poesía y de vehículo para la expresión del hondo lirismo de complejidad temática adecuada al mundo moderno. Cito a López Estrada. Dicha corriente está representada en Hispanoamérica por Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda y la obra poética de León de Greiff, Luis Carlos López en Colombia, así como la obra de Saint John Perse en el Caribe francés. Una de las particularidades de la poesía de Álvaro Mutis y más adelante de su novelística es el permanente uso de estos personajes históricos o momentos de la historia en sus poemas y narraciones. Bien porque estos ocupan un lugar central, como es el caso del poemario Crónica Regia y Alabanza del Reino, en donde figuras como Felipe II, la infanta Catalina, son el centro de atención del poeta, o bien como telón de fondo que acompaña la narración principal sobre el héroe y sus hazañas, como en la novela La nieve del almirante, de Macrol. Leí un libro de Paul Raymond sobre la encuesta de Prévost sobre el asesinato de Luis, el duque de Orleans. Para comenzar a definir el objeto sobre el cual va a girar la atención del poeta en la composición del personaje, el autor da por título al poema el nombre del soldado al cual se referirá en el transcurso del texto. En la primera parte del poema, presenta las características físicas y psicológicas del personaje y una serie de imágenes que introducirán un conjunto de elementos propios de la obra del autor. En primer lugar, el narrador presenta a este soldado como un jinete conocido en algunas ciudades de las tierras bajas, en donde lo llaman, y cito a Mutis, arcángel de los trenes, sostenedor de los escaños de los parques, furia de los sauces.
Fin de la cita. En una referencia a los húsares polacos alados, el poeta introduce la figura apocalíptica del arcángel para comenzar a revestir al personaje de un carácter sagrado y bélico, ya que una de las connotaciones de la figura del arcángel en la tradición católica medieval es la guerrera. Igualmente, el poeta usa elementos de la teoría de los temperamentos, como la furia, para dar cuenta del carácter del héroe, representado como un elemento propio de la naturaleza. En los párrafos siguientes de la primera parte del poema, el narrador presenta algunos de los elementos físicos y ornamentales, algunos en franco deterioro, que hacen de él un húsar anacrónico. Y cito el poema. Rompe la niebla de su poder, la espesa bruma de su fama de hombre rabioso y rico en deseos, el filo de su sable comido de orín y de soledad, de su sable sin brillo y humillado en los zaguanes. Los dorados adornos de su dolmán rojo cadmio alegran el polvo del camino por donde transitan carretas y mulos hechizados. Oh, la gracia fresca de sus espuelas de plata que rasgan la piel centenaria del caballo. Fina sonrisa del húsar que oculta la luna con su pardo morrión y se baña la cara en las acequias. Fe en su andar cadencioso y grave, en el ritmo de sus poderosas piernas forradas en un paño azul marino. Sus luchas, sus amores, sus duelos antiguos, sus inefables golpes, el golpe certero de sus enormes guantes son el motivo de este poema. Fin de la cita. Una de las características semánticas en la obra del autor colombiano, señalada por Consuelo Hernández en Álvaro Mutis, una estética del deterioro, es la permanente presencia del deterioro y el desgaste de los objetos en imágenes poéticas. En este poema, los elementos otrora usados para la gala militar y el ennoblecimiento de esta legión guerrera son presentados ahora en medio de un proceso de desleimiento y abandono expuestos a la inclemencia de la naturaleza. El narrador muestra que este guerrero, no obstante el proceso de oxidación de su indumentaria, tiene una cierta gracia que lo hace soldado atemporal, revestido de un cierto erotismo que conserva a pesar del proceso de desvanecimiento al cual están abocados los elementos que lo hacen un húsar. Igualmente se le presenta al lector al héroe como un hombre rabioso y rico en deseos. Presenta el personaje en esta primera parte del poema en una especie de contrapunteo entre un proceso de deterioro de ciertos elementos y la investidura libidinal del héroe. Vida y muerte, o al menos la antesala de esta, serán las imágenes que más abunden en la descripción inicial del personaje. Entonces, la estructura semántica sobre la cual reposa la materia de la que está hecha el poema está sostenida por una doble tensión que le da a este el ritmo y el colorido propios de una épica. Los polos de dicha tensión giran en torno a dos ejes antagónicos, los elementos vitales del héroe, el erotismo, el poder, la gloria, la nobleza o la fuerza, y el lento proceso de desvanecimiento que conducirá a la muerte del húsar, representado en elementos como la miseria, la humillación, la putrefacción del cuerpo, la memoria, el olvido, la huida, la violencia y finalmente la muerte. Esta estructura se desliza a lo largo del poema en un contrapunteo en donde dichos elementos componen lo que será la imagen poética de este soldado en tierras tropicales. Entonces lo que yo hice fue como separar este contrapunteo entre estos elementos. Alabanza y elogio. El poema está dividido en 4 partes en verso, en donde el poeta usa la forma del versículo y una quinta, a su vez dividida en 4 secciones, narrada en prosa. La primera parte del poema es una alabanza y elogio del héroe, en donde el narrador enumera algunas de las características psicológicas, y cito: hombre rabioso y rico en deseos, fina sonrisa, memoria del húsar trenzada en calurosos mediodías, gloria del húsar disuelta en alcoholes, la espesa bruma de su fama. Fin de la cita. Y características físicas propias de su oficio,
e indumentaria, en donde elementos contrapuestos como la fuerza y el deterioro ocupan un mismo lugar. Y cito: la trama de celestes venas que se evidencia en sus manos, sus poderosas piernas forradas en paño azul marino, un sable comido de orín y soledad, sin brillo y humillado en los zaguanes. Fin de la cita. Son imágenes de un hombre de acción, un guerrero atemporal, un soldado que ha luchado en otros continentes y del cual se sabe en las tierras bajas a donde ha venido a perecer. La doble condición de héroe melancólico comienza a verse en este soldado imperial. Por un lado encontramos al hombre de acción. Perdón que se me apaga el computador. Un segundo. ¿Volví? Ok. Perdón, un cambio aquí del set. Perdí. Otra imagen importante en esta primera parte del poema es la imagen del río, que acompaña al poeta desde su primer poema titulado La Creciente, en el cual, dice Mutis, se encuentra la esencia de toda su poesía. El río aparece aquí como el lugar en donde la madre del soldado ha llorado, noches de abandono, como el elemento que conecta al poeta con su esencia, con la tierra y con la madre. El poeta antioqueño José Manuel Arango dice que el río, en la poesía de Álvaro Mutis, es una imagen matriz. Valdría la pena recordar la vital relación que el autor ha tenido con la finca materna llamada Coelho o Coello, al sur de su país natal, atravesada por dos grandes ríos, uno de ellos el río Coello, donde Mutis pasaba temporadas en su infancia cada vez más largas después de la muerte de su padre. Una vuelta al pasado le permite introducir elementos de su propia historia y anudarlos a la materia del poema. Es innegable la cantidad de materiales autobiográficos que contiene el poema, entre los cuales podríamos distinguir elementos relacionados con las vivencias del poeta y el contexto en el cual fueron vividas. Dichos elementos le dan al poema un carácter íntimo, de acuerdo a los elementos propios que componen el espacio de la tierra caliente en los cuales se desarrolla el poema: el río, el polvo de la plaza, el mercado, las ciudades, los parques, el camino polvoriento, los prostíbulos, el mar, las cañadas, la feria, todos elementos que el poeta recrea en este y en otros de sus poemas y novelas, en donde el clima de cordillera propio de los Andes forma parte integral del texto. La segunda dualidad que veo yo aquí en este análisis es la violencia y destrucción. En la segunda parte del poema, el hombre pasa a ser leyenda en la que el destino, el fatum, y la violencia ocupan un lugar central. El húsar escribe con su sable en el suelo polvoroso de la plaza pública la frase que lo llevará de la vida a la gloria, y cito: en la muerte descansaré como en el trono de un monarca milenario. Fin de la cita. Intentando vanamente que su vida se convierta en mito, ya que el olvido y la muerte arrastrarán su presencia etérea. No hace una llamada a la muerte, reconoce que en ella se llega a un fin que espera paciente. Y cito el poema: solitario, esperaba el paso de los años que derrumbarían su fe. Fin de la cita. Fatum sabe que él acontece en el trópico no sin antes hacer un viaje por el deseo al lado de una mujer sin nombre. Recordemos que el desesperanzado es alguien que para Mutis tiene una estrecha y peculiar relación con la muerte. Y cito la conferencia La desesperanza de Mutis. El desesperanzado no rechaza la muerte, antes bien detecta sus primeros signos y los va ordenando dentro de una particular secuencia que conviene a una determinada armonía que él conoce desde siempre y que solo a él le es dado percibir y recrear continuamente. Fin de la cita. Como una antesala a la devastación que vendrá, el poeta invoca una serie de elementos que preparan la llegada del arcángel de la destrucción. La naturaleza refleja su furia en la inclemencia de la lluvia que obliga a las bestias a buscar refugio en, cito el poema, bosques de amargas hojas. Amargas como el destino que les depara por no haber
que les depara por no haber escuchado el lamento milenario de este héroe sin fama ni gloria. El hombre del poema está supeditado a una presencia superior, a una fuerza que se manifiesta en primera instancia en los seres inanimados, las bestias y los minerales, y luego en los seres acosados por el pecado. La presencia de elementos sacros en lugares profanos en el poema y en la obra de todo el autor es permanente. En esta parte el poeta señala cómo, después de conocerse la noticia del viaje del húsar, y cito el poema, en los prostíbulos, las caras de los santos iluminadas con humildes velas de cebo bailaban entre el humo fétido que invadía los aposentos interiores. Fin de la cita. Andrés, Perdón. disculpa un momentico. ¿Qué tiempo llevo? Ya llevas 1 hora. Ay, bueno, perdón. Entonces, para que Voy vayas redondeando. para Sí, la discusión, ¿no? Gracias. disculpa, sí, qué pena. Bueno, te voy a pasar a la tercera dualidad, a la tercera, pues, este tercer par, que es erotismo y desvanecimiento, ¿cierto? Que también hemos hablado antes de esto, donde en la tercera parte este es un poema, del poema es un viaje por el deseo y es un paso más en este proceso de desleimiento en medio de un ambiente propicio. El último par es vida y erotismo y cuerpo y ruina, memoria y olvido, vida y erotismo y cuerpo, ruina y reliquia, que es como la última parte donde está pues esto presente. Voy a pasar al final, si es que la verdad esto es un poco largo. Bueno, finalmente yo hablo de estos elementos donde yo digo el poema Lusa representa el gran esfuerzo de Álvaro Mutis de plasmar en un héroe las características de lo que él llama su cosmovisión. Se ha visto como algunas de estas características de la melancolía, como afectos de la modernidad, se cumplen en él, representando un tipo de héroe en donde no hay ni gloria ni proceso de maduración. El poeta logra mostrarnos cómo el soldado héroe se transforma en un héroe, Dios, un Cristo que sufre un proceso progresivo de desvanecimiento hasta convertirse en un puro registro simbólico. Se ha convertido en un símbolo que poco a poco va perdiendo su investidura significante para darle paso a lo real de la muerte. Bueno, yo con eso pues termino y me disculpo por tan largo, pero un poco la idea era mostrar un poco cómo opera este método en el análisis de textos literarios. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Quien nos acaba de hablar, ya que al principio no acerté a hacer la presentación adecuadamente, es Andrés Arteaga, quien es profesor asociado en literatura latinoamericana en la Saint Mary University de Canadá. Es PhD en literatura latinoamericana de la Universidad de Ottawa. Ha cursado una maestría en psicoanálisis de la Universidad de la París 8 y es psicólogo de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por las elaboraciones que nos acaba de compartir. A partir de ese momento entonces queda abierta la ronda de preguntas, comentarios, discusión en general. Así que quien quiera participar lo puede hacer levantando la mano, puede escribir su comentario a través del chat para que lo podamos leer o solicitar la palabra de algún modo para que pueda hacer su pregunta a viva voz. Beatriz. Buenos días para los que acaban de llegar, porque ahora saludé. Andrés, muchas gracias por este aporte que nos haces, que nos deja con seguridad muchísimas preguntas para seguir pensando, nos provocas pues el trabajo. Yo quiero señalar algunos puntos que me dejaron pensando, que me dejó pensando tu exposición. El primer punto es que es evidente, hiciste un recorrido muy completo por ciertos textos trabajados por Lacan, textos literarios, y es evidente que Lacan
cada vez desde los inicios de su obra se acerca a la literatura buscando algo, ¿sí? Más que interpretar o que analizar a los escritores, es evidente que él busca algo en ellos y busca para poder explicar asuntos que le interesan. Entonces, por eso, tal como nos lo trajiste, en una primera parte le interesa pensar, por ejemplo, la identificación, el yo y todo esto que nos mostraste con la primera obra. Luego él pasa al orden simbólico, con Atalía, por ejemplo, que es un texto tan bello el trabajo que hace Lacan ahí. Y si damos un salto gigante, digamos 20 años después, nos encontramos a Joyce, donde el acercamiento es a lo real. Hay como en una obra musical, un increchendo de lo imaginario a lo real en el acercamiento de Lacan a la obra literaria. Eso pues es un punto interesante para que sigamos pensando, porque uno se preguntaría si la forma como Lacan pensó el acercamiento a la literatura en el 3 sería igual al acercamiento que él hace en el 23. Yo apuesto que no, diría que no, pero que ese recorrido es necesario para pensar la lógica que él tiene. El otro punto, Andrés, que me quedo pensando es este punto de la interpretación, que es como el clave, porque tú propones con otros autores, digamos, que es como un trabajo más, un anexo más que hace el lector a la obra misma. Y en ese sentido no habría la interpretación de la obra, una única interpretación de la obra, ¿cierto? Y el tercer punto es, yo te agradezco que hayas traído la cita de Lacan cuando habla de Gide, porque él ahí es muy preciso. Él dice que no se trata de interpretar el escritor, sino de aplicar el método analítico, que es lo que tú intentas. Es decir, no se trata de psicoanalizar al autor, sino de, por la vía de un método, extraer lo que el escritor nos aporta, nos da a nosotros. Es una posición siempre muy respetuosa la de Lacan, porque no quiere hacer psicoanálisis aplicado ni psicobiografía. Él lo que quiere es soportarse de los escritores para pensar asuntos del psicoanálisis. No sé qué piensas de eso, Andrés, es como lo que yo deduzco de todo lo que nos traes hoy. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. No, pues es precisamente, es exactamente el recorrido pues que yo quise hacer y de nuevo pues es como es un recorrido pues que yo lo tuve que hacer de alguna manera para este trabajo monográfico, precisamente para mostrar esos momentos, digamos, en la obra de Lacan, que tú pues traes muy bien a colación desde, o sea, primero el acento en lo imaginario, luego en lo simbólico y luego en lo real. Y también, digamos, eso de la interpretación. Eh, ¿Qué puedo decir yo? O sea, de alguna manera, pues es algo que quizás hablemos un poco más tarde, pero el gran peligro, digamos, de utilizar, ¿cierto? El psicoanálisis o cualquier otra teoría, digamos, psicológica, pues, o una teoría psicológica, es siempre caer en ese engaño, en confundir el autor con el narrador, por ejemplo, ¿cierto? Y eso es un gran tema y es un gran, digamos, una cosa que uno tiene que tener muy presente y que Lacan ya lo mostró, lo había mostrado Freud y lo muestran todos, digamos, los que de alguna manera tienen una formación o una lectura o desde el psicoanálisis hacen una lectura de un texto literario que de hecho es la forma como el psicoanálisis básicamente opera en Norteamérica. En gran medida, los psicoanalistas o el psicoanálisis existe o tiene existencia en Norteamérica o en la academia norteamericana, pues hablo en Canadá, en Estados Unidos, fundamentalmente en los departamentos de literatura,
¿cierto? Y creo que Lacan cuando vino a Yale lo invitaron pues precisamente, Shoshana Feldman fue la que lo invitó a él a Yale al departamento de literatura francesa, ¿cierto? Porque es como un lugar natural para el psicoanálisis, digamos, esa relación con la literatura. Bueno, entonces eso es lo que quería decir. ¿Cómo privilegiar el método de lectura más que confundir el autor con el narrador, por ejemplo? Bien, no veo manos levantadas, entonces aprovecho para hacer mi pregunta. Si es posible, digamos, articular estos dos conceptos que a lo largo de la presentación Andrés mencionó, pero que, digamos, me queda haciendo pregunta particularmente por un trabajo que estamos iniciando en un cartel desde hace algunos meses, y es si podría ampliar o dar algunas nociones de qué manera se relacionan aquí, si es posible o no, repetición, que es algo que introduce al principio, y escritura, si eso se puede, digamos, relacionar o no, o qué implicaciones tendría relacionarlos, si es imposible pensar una escritura a partir de esto que es la repetición. Bueno. Sí, gracias, Andrés. Pues precisamente uno de los primeros elementos de este análisis es precisamente cómo hay que buscar o de alguna manera uno como lector. ¿Tú estás hablando de la escritura o de la lectura? ¿Tu pregunta es sobre el lector o el escritor? El escritor, sobre el La escritor. repetición en el escritor. Bueno, precisamente cómo de alguna manera hay temas, usos de palabras, ciertos significantes que siempre van a estar presentes en la obra de un autor. Inclusive, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que hace un crítico literario que tiene pues como una formación, una mirada, una lectura del psicoanálisis es como que el texto te suelta cosas, ¿cierto? Y si uno lee varios textos del mismo autor, varios cuentos, por ejemplo, hay ciertos como temas que se repiten, ¿cierto? Es como algo sobre lo cual gira una obra, ¿cierto? Y hay momentos, digamos, por ejemplo, digamos, momentos del autor donde hay ciertos elementos y el autor puede volver a ellos en un futuro. Eh, por ejemplo, el tema de la naturaleza en la obra de Tomás González, ¿cierto? Es una cosa que todo el tiempo aparece, ¿cierto? Cómo está representada la naturaleza o la representación, o hay una forma particular de la representación de la naturaleza en la obra de Tomás González, por ejemplo, en la novela Primero estaba el mar, o en su última novela, ¿cómo es? El fin del Océano Pacífico. Es decir, hay temas que se repiten y un autor de alguna manera siempre los va a estar trabajando. No importa los personajes o la época histórica, van a haber cosas que se repiten. Entonces es importante o es interesante si uno es escritor o si es un lector, tratar de ver esas repeticiones, dónde están y cómo varían, pero hay como ciertas cosas sobre las cuales siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Es decir que, digamos, como que hay una constatación de que hay un elemento a pesar del tiempo, como que permanece en estas idas y venidas del autor. Sí, sí, si tú ves la obra de Mutis, pues por ejemplo, o sea, es una obra que desde el principio el elemento, por ejemplo, divino está presente en la obra de él. O sea, sin ser un asunto religioso, pero es un asunto divino. O sea, lo divino, como esa presencia de algo está, o bien sea representado en un personaje histórico, o bien sea en una imagen poética de la selva, por ejemplo. Entonces es como interesante ver eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Beatriz. Sí, Andrés, levanté la mano inmediatamente porque quería decir algo sobre este asunto de la repetición. Precisamente, o tal vez, más bien, lo que un escritor con eso que está planteando Andrés Arteaga sobre lo que se repite,
es ilustrar que la repetición, tal como la piensa Lacan, no es de lo mismo. Es decir, es lo mismo, pero que aparece de manera diferente. Eso sería lo interesante. Ver cómo ese mismo tema, por ejemplo, se renueva de una obra a la otra. Eso me parece interesante que lo pensemos, porque ahí sería ver cómo el escritor nos va a enseñar algo de la repetición a nosotros. Ese sería un ejemplo de que son los escritores los que nos enseñan algo a nosotros. Tal vez eso de lo divino no es igual en una obra, aunque sea lo mismo divino que en otra. Sol. Sol, estás con el micrófono cerrado. Buenos días a todos. Gracias, Andrés, por tu presentación, muy nutrida. Quería como hacer una pequeña intervención aquí. Ay, la cámara no me da, me disculpan. Bueno, quería decir algo en relación a que el texto, el libro como tal, tiene vida propia. Yo pienso que cuando se lee o se escribe, el libro el mismo es. El mismo es y hace un trámite al lector. Hace un trámite al lector, como también cuando se escribe el libro, el autor hace un trámite, digamos, yo lo diría más de unos rasgos, de un rasgo. Hay un rasgo que permanece, que son esos que se podría, no sé si pensarlo como repetición. Y otro asunto del que quería como plantear es el asunto de lo escrito y la letra. Lo escrito y cómo detrás de lo escrito está latente el asunto de la letra, que es lo que te lleva, digamos, a engancharte en una lectura, sea de un poema, de un cuento, de una novela. Bueno, eso era lo que quería como comentar y me deja muy inquieta el asunto de que más que repetición hay un rasgo que se tramita o que se bordea ahí en lo que se escribe y yo pienso que es el alma de los libros. Eso hace que un libro sea más leído, sea más sentido que otro, y como ese libro es como él mismo tiene su propio, sí, su propia vida, diría yo, porque ellos vuelan o no vuelan, los libros vuelan o no vuelan. O sea, uno escribe un libro y uno no sabe qué va a pasar con ese libro. El libro mismo hace su trayecto cuando él hace contacto con con el lector, mas no es uno como escritor, sino el libro, lo que está plasmado ahí. Bueno, eso era lo que le quería decir. ¿Andrés va a comentar algo o le damos la palabra a John? No, sigue con las preguntas. Gracias, Sol. Muy interesante tu aporte. Claro, por supuesto que los libros tienen vida propia después, ¿no? Gracias. John. Gracias, Andrés. Buenos días. Andrés Arteaga, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Me quedo pues pensando como con el tema de la repetición, también pues como algunas cuestiones que quiero compartir muy rápidamente. La primera es que cuando uno hace la carrera de música y estudia el curso de apreciación musical, hay un concepto que es central, que es el de leitmotiv. Uno aprende a reconocer en la estructura del compositor cuál es ese punto de repetición en todas sus obras sobre el cual están montadas todas las variaciones. Digamos que en música hay además también obras que se llaman variaciones, donde además se toma un leitmotiv y se reescribe una y otra vez ese leitmotiv, siempre con variaciones, y eso implica como un cambio. Y yo tengo la impresión de que en la literatura uno puede encontrar algo parecido a ese leitmotiv, ¿sí? Que se ha usado, entre otras cosas, en muchas ocasiones en la música para identificar el compositor, porque muchas de las obras o las partituras se encontraban pues sin marcar, sin firmar. Y, por ejemplo, toda la organización del Quejelverseides de Mozart está hecha justamente siguiendo ese leitmotiv, y cada vez, incluso hasta este siglo, bueno, hasta el siglo pasado, pero se integraban obras nuevas o partituras nuevas que se habían encontrado. Pero esa forma de autenticación siempre me pareció muy curiosa en contraste con lo que Freud justamente señala de Morelli,
que indicaba más bien que esa cosa que era el rasgo que no se diferenciaba de una obra a la otra, sino que era idéntico, era lo que los copistas rápidamente identificaban para justamente reproducir las obras. Y Freud toma la idea de Morelli de que justamente lo que hay que mirar es el lugar donde el autor no presta atención. De hecho, Morelli en el libro que escribe para la autenticación de obras de arte dice, allí donde el yo deja de prestar atención, ¿no? Entonces, me parece que ahí habría una cosa muy interesante de que pensar hasta qué punto el leitmotiv de una obra realmente tiene ese estatuto, del punto donde el autor pierde de vista que eso está presente, incluso que él ni siquiera él mismo reconozca que ese leitmotiv está, o si es un leitmotiv completamente intencional que el autor intenta repetir. Y para cerrar, a mí esa idea de esta repetición con novedad siempre me recuerda mucho el término hegeliano que Lacan refiere también, de Aufhebung, que es este término antinómico alemán que justamente implica el cambio del estado del espíritu, de lo que describe Hegel en el espíritu, en la fenomenología del espíritu, y que implica que algo se pierde, cuando hay un cambio algo se pierde, pero siempre hay algo que se conserva, es decir, que nunca el cambio o la diferencia es absoluta. Eso quería comentar y muchas gracias. Gracias, John James. Muy, muy interesante esa idea del leitmotiv. Sí, yo no lo había pensado, pero de hecho, obviamente, hay una estructura pues, que permite, tanto en la obra de arte musical como en la obra de arte literaria, precisamente pues, encontrar eso. Yo quería decir algo era sobre, por ejemplo, pues si me permiten, eh, em, digamos, cuando uno habla de un autor consagrado, es posible encontrar como todos estos elementos, digamos, ¿cierto? Como repeticiones, un leitmotiv, un trazo, como lo queramos llamar. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, y eso es algo que yo he hecho, digamos, también en mi trabajo, cuando uno propone un taller de escritura creativa, por ejemplo, que yo he hecho un par de ejercicios de estos, donde, por ejemplo, el último que hice fue sobre la pandemia, ¿cierto? O sea, de todo esto que nos pasó a todos, hay como un malestar, hay como una angustia, hay algo que la gente, todo el mundo habla de ello, pero cuando un grupo de personas decide sentarse a escribir sobre esto por deseo propio, porque hay un deseo de poner en palabras esa angustia o un miedo, eso fue un taller que hicimos el año pasado con un grupo de hispanos aquí en esta parte de Canadá. El gran trabajo o el gran, digamos, reto que tenía la gente, ¿cierto? Que ninguno era un escritor profesional, era cómo poner en palabras ese miedo, cómo poner en palabras ese temor o esos fantasmas que se despertaron, digamos, por todo este asunto del encierro, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, al final, digamos, del ejercicio de escritura, pues cada uno hizo un cuento, el cuento de alguna manera, cada autor tenía, o si cada autor, porque son autores de esos textos, tenía alguien como un lector, y entre el autor y el lector, que era como una especie de tutor, fueron construyendo un cuento y lograron poner en palabras afectos, ¿cierto? Que antes no tenían palabras. Entonces eso me parece que es muy interesante desde el punto de vista de cómo el lenguaje logra darle una especie como de contención, ¿cierto? A los afectos, ¿cierto? Que es un asunto como muy, no diría muy simple, pero al final no es tan simple porque, por ejemplo, en la poesía, ustedes saben que en la poesía no es tanto la palabra o la frase, sino la imagen poética. Y esa imagen poética, no importa si es en un idioma que no es el de uno, si uno logra como representar esa imagen a partir de la lectura, creo que es un gran logro. Entonces, a lo que voy es que desde el punto de vista del escritor, ¿cierto? Cómo lograr, cómo darle un circuito a eso que antes uno no podía representar, a esa angustia, por ejemplo, y que de alguna manera la palabra escrita logra contener, teniendo en cuenta que siempre hay algo que se escapa, ¿cierto? Pero es como una especie como de atadura al mundo de la realidad, ¿cierto? Al mundo de la relación social. Cecilia. Sí, ¿qué tal? Hola. A ver, yo quería preguntar nuevamente
algo sobre esta cuestión del autor y el narrador, que me parece que, bueno, en Buenos Aires, donde vivo, esta discusión al respecto de hasta dónde poder interpretar al autor a través de sus obras es una discusión muy fuerte, si se interpreta el inconsciente a través de las obras del escritor, ¿no? O si las obras, como creo que enfatizaba una compañera y estoy de acuerdo, las obras por sí mismas tienen su vida propia y realmente trascienden o pasan las épocas en la medida que alcanzan este núcleo de verdad, que es ese núcleo poético, ¿no? Que alcanza lo real. Eso es lo que creo que hace que una obra tenga un valor artístico que trascienda las épocas. Pero entonces se puede interpretar a Marguerite Duras por El arrebato de Lord-Stein, se puede interpretar a Shakespeare por Hamlet, digamos, esto es lo que me parece que ese límite es el que por momentos, e inclusive si uno piensa lo que describe Lacan al respecto de Joyce, esa estructura fálica un poco floja, dice, cuando habla del síntoma para explicar por qué no desencadenó Joyce, es decir, hasta dónde llegamos al análisis de la biografía del autor por sus obras y de alguna manera al inconsciente de ese autor. Entonces ese límite a mí no me termina de quedar claro. Si bien esto que decís entre el narrador y el autor me ayuda, sin embargo, hemos recorrido textos en los cuales se analiza una cosa y la otra, ¿no? Cuestiones del autor, Joyce, cuestiones de su obra, y cómo esto de alguna manera también tiene alguna, digamos, permite alguna explicación de un lado y de otro, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que el exceso de psicopatologización de los autores y de las obras es lo que no se puede, no se debería, ¿no? Permitir en exceso. El exceso de eso, porque realmente lo importante es ese objeto, obra de arte, ¿no? Ese objeto que vive por sí mismo, que tiene su propia, y que tiene esa vida propia porque alcanzó ese nivel de verdad poética, que me parece es ese núcleo que hablaba la compañera, podríamos decir la letra, el trazo, bueno, pero me parece que no, a mí por lo menos necesito que me expliquen un poco más, o leer yo más, para entender este límite, este borde entre una cosa y la otra. Gracias. Gracias, Cecilia. Sí, hay algo peor inclusive, y es lo que se llama la autoficción. Bueno. Y eso es un tema que es bastante interesante, porque en la autoficción, lo que hoy llaman los críticos literarios autoficción, inclusive el autor puede hablar con su propio nombre y hablar de sus propias experiencias personales. Hay una autora que yo trabajo y que me encanta, que vive en Buenos Aires, que es de Colombia, que se llama Margarita García Roballo, y ella trabaja mucho esto de la autoficción. Pero es importantísimo separar el narrador, así el narrador tenga el mismo nombre, Margarita, del autor. Porque si uno no lo separa, creo que se pierde todo Se pierde y además uno como que viola un pacto, que es lo que llama Lejeune el pacto autobiográfico, ¿cierto? Ese pacto de lectura entre el lector y el autor, ¿cierto? O sea, como que yo sé que eso es vos, pero no te voy a leer como si fueras vos. Eso tiene que estar, ese pacto tiene que estar claro, porque si uno no entra en el juego de ese pacto, va a leer la novela como una autobiografía. Y es un error garrafal. De hecho, pues muchos autores que hacen su obra a partir de la autoficción, inclusive como ensayos, como es el caso de Carolina Sanín, ¿cierto? La autora colombiana, bogotana, donde es ella siempre hablando de lo que le pasa, pero, y es medio ensayo ficción, entonces a veces es un límite tan delgado que es tan difícil uno no caer en la tentación de, es que Carolina como siempre está hablando mal y no le gustan esto, entonces, y bueno, y además de esto, si le sumamos a las plataformas de redes sociales,
del Twitter, por ejemplo, donde ya es como otra plataforma, pero también es parte de la obra. Y cuando esa, por ejemplo, la novela que ella publica, que es una novela erótica de Carolina Sanín, y la publica de los tweets que se mandó con un autor chileno, y es literatura, pero es ella hablando con el autor chileno y es un asunto erótico, pero uno dice, pero esta es, ¿quién es? ¿Esta sí es Carolina o esta es como el personaje Carolina que creó Carolina? O sea que la cosa es bastante complicada. Beatriz. Gracias. Sí, rápidamente, porque yo creo que el tiempo ya nos coge. Cecilia, muchas gracias por su pregunta, porque me permite decir algo que me ha trabajado durante muchísimos años a mí. Es la misma pregunta, ¿cierto? Pero vamos a precisar algo. Marguerite Duras no fue analizada por Lacan. La tesis del texto de Lacan es que Marguerite Duras nos ilustra o dice mejor lo que es el objeto mirada que el mismo psicoanálisis. Él no se acerca a ella ni por su vida, ni por su biografía, no, ni siquiera al personaje de Olbestein. Es toda un engranaje de una obra con el que Marguerite Duras va a explicar lo que es la mirada. Hay una entrevista que él le hace o un comentario que él le hace a ella lo lee y dice que ella no entiende lo que le quiso decir Lacan, pero Lacan sí entendió muy bien lo que ella quiso decir sobre el objeto mirada. Hamlet, en el seminario 6, cuando Lacan analiza Hamlet, lo toma para pensar lo que es la estructura del deseo. Y ahí mismo dice, no se pongan a pensar si Hamlet es un psicótico, un histérico o un obsesivo. Hamlet es un personaje, con lo que Lacan hace una fina ironía para decirnos, no me interesa psicoanalizar el personaje, ni siquiera pues al autor. Y Joyce, ¿sabes cuál es el error que creo que se ha cometido con Lacan en relación a Joyce? Es pensar que él quiso hacer un seminario sobre psicosis. De ninguna manera. Joyce le sirve a Lacan para ilustrar lo que es el uso de la letra en el arreglo de un nudo que para todos falla. Para todos, no solo para Joyce. La gran tesis del seminario 23 es que hay una falla del nudo para todos. Por eso es que Lacan se atreve a decir que todos estamos locos. Entonces el problema no es del acercamiento que hace Lacan, es del acercamiento que los lectores de Lacan hacemos de la lectura que él hace de estos autores. Me parece que por ahí, Cecilia, podríamos ir precisando. Fíjate que él lo que hace es extraer del autor lo que le va a servir al psicoanálisis para pensar los asuntos del psicoanálisis. Muchas gracias por esa pregunta porque es bien importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Quizás un punto final sobre lo de la autoficción en el tema, en una de las novelas de Margarita García, incluso hay temas muy sensibles, como por ejemplo el tema que trabaja ella en la novela Lo que no aprendí, donde ella habla de un personaje que se llama Catalina, que fue abusada sexualmente en su infancia. Entonces, si uno lee eso desde el punto de vista autobiográfico, inmediatamente pues va a tener una lectura bastante errada de la cosa. Pero si uno lee quizás eso desde un punto de vista de cómo nombrar algo que pasó, ¿cierto? Y en la manera como lo hace, ¿cierto? El tratamiento de la escena, por ejemplo, el personaje, cómo logra nombrar eso en la vida de esta niña. Ella está hablando, no está hablando de ella necesariamente, está hablando de, digamos, de un efecto, ¿cierto? De un efecto, de una imagen, de una mirada, ¿cierto? Cómo eso, de alguna manera, está en la obra pues, literaria. Es finalmente eso, pero es un tema que es bastante como delgado y hay que tener pues siempre mucho cuidado, sobre todo hay que hacerse la pregunta, ¿para qué le sirve a la literatura un análisis en donde se confunde el narrador con el autor? ¿Cierto? Que era un poco lo que yo traía al principio, que es la gran crítica, digamos, a veces al psicoanálisis, es
¿por qué hay que usar el psicoanálisis para analizar un texto literario? Más bien habría que preguntarse, de alguna manera, cómo de alguna manera la literatura se beneficia, ¿cierto? O el psicoanálisis se beneficia de la literatura para dar cuenta de problemáticas sociales, contemporáneas, que quizás, digamos, no se han ni siquiera teorizado, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco mucho, que yo creo que se acabó el tiempo, a todos por sus preguntas y a los organizadores. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Andrés. Con esta ronda de discusión, entonces damos por terminada esta primera mesa, muy interesante, que seguramente nos deja muchas preguntas y muchas cosas sobre las que trabajar. Muchísimas gracias también por sus oportunas respuestas, Andrés.